Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda Robert Castro Guerra, siempre con la verdad, desde San Miguel. Estamos hoy reiniciando nuestros programas de entrevistas. Como ustedes recordarán, estamos en el cuarto año consecutivo de estos programas que se paralizaron por la cuarentena. El último programa en vivo que hemos hecho con entrevistas directas fue el día 16 de marzo, que fue el primer día de cuarentena, pero a partir de allí ya suspendimos las actividades directas y hemos estado haciendo una serie de mensajes informativos y de comentarios respecto a una suerte de microprogramas con el fin de mantener pues el contacto directo con nuestro público. Hoy nuevamente este es el primer programa post-cuarentena. Ese primer programa post-cuarentena, estamos 31 de agosto del año 2020 y estamos en el día 169 del estado de emergencia. O sea, hemos pasado 169 días sin tener un contacto directo con nuestros entrevistados con el fin de guardar una cuarentena prácticamente absoluta, voluntaria, después de la obligatoria que hemos tenido, con el fin pues de resguardar la seguridad sanitaria, la salud de nuestras familias, y esperamos pues que este lanzamiento, ¿no?, el nuevo inicio post-cuarentena, signifique también el reinicio del contacto directo con nuestros entrevistados con el fin de compartir análisis, no solamente en el tema político, también en el tema social, en el tema cultural, deportivo, que ustedes ya saben que aquí comentamos. A propósito de deportivo, hoy día Universitario de Deportes ganó 3-1 al Cienciano del Cusco, un gran regalo que nos han hecho, pero ustedes saben también que he manifestado mi oposición a la apertura de estos juegos deportivos, del fútbol particularmente, toda vez que no solamente ha originado, como ya saben, el tema de las barras bravas que siempre han habido, pero ha habido mucha irresponsabilidad en las barras particularmente Universitario de Deportes, que determinó que se paralice en un momento el campeonato, ¿no?, que justo ese día se había abierto el primer partido y suspenden pero más allá de eso está en el tema del contacto físico que tienen los jugadores y que ha originado que hoy día tengamos casi todos los equipos tienen contagiados. Entonces son equipos que están diezmados y habría una poca responsabilidad por parte de los empresarios que quieren que haya deporte como sea, cuando estamos viendo que en otras latitudes, en otros países, en Europa mismo, han tenido que cerrar en algunos momentos el campeonato, pese a que ellos tienen la posibilidad pues de tener una mejor atención. Acá sabemos que tenemos un estado precario, tenemos problemas de atención de salud pública, entonces toda esta situación pues no nos da la posibilidad de actuar de manera similar como lo hacen en otros países. Como saben, este programa va a ser transmitido por fanpage, a través de Siempre con la Verdad, informativo, a través de nuestro canal YouTube, Siempre con la Verdad, con Robert Castro Guerra o Robert Castro Guerra solamente, y esperamos que se suscriban dándole clic a la campanita para poder compartir no solamente estas entrevistas, sino una serie de informaciones que siempre estamos dando. Bueno, acá hemos querido empezar este programa del primer programa post-cuarentena, ¿no?, con un invitado especial que ya lo hemos tenido anteriormente y con el cual iniciamos este programa el año 2017. El año 2017 empezamos en Radio Moderna, Radio Papá, y allí estuvimos conversando con Jaime Antezana Rivera, a quien invitamos para que pueda compartir con nosotros un análisis general de la coyuntura mundial, latinoamericana y social respecto de la situación que estábamos pasando en ese momento. Y Jaime Antezana es un investigador social, un analista político, reconocido analista con quien queremos hoy día dar inicio a esta nueva etapa de Siempre con la Verdad, el primer programa post-cuarentena, y con el cual pues desde ya te saludo, Jaime. ¿Cómo estás? Muy agradecido por tu presencia aquí. Estamos cuidándonos, como ustedes verán, pues, ¿no?, con las medidas de seguridad correspondientes, pero hemos querido hacer la entrevista presencial para poder compartir directamente con ustedes los comentarios y análisis que nos va a hacer pues Jaime Antezana Rivera. Muy agradecido, Jaime, por tu presencia. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación y sobre todo inaugurar esta nueva etapa de la post-cuarentena, aunque no post-pandemia. Y obviamente con todas las medidas de seguridad, como bien lo has dicho, también aportar luces sobre lo que viene ocurriendo en el país y fuera de él. Así es. Bueno, Jaime, como te decía en off, ¿no?,
Record, nosotros estamos pasando un momento que tú bien lo has llamado, es un programa post-cuarentena, pero no es post-pandemia. La pandemia todavía está pues vivita y coleando en Perú fundamentalmente. Somos un país que, bueno, he estado revisando las cifras hasta el día de ayer, no tengo las cifras de hoy. Estamos con una cantidad de 28.788 fallecidos. Estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el 9º lugar a nivel mundial de fallecidos de forma oficial, ¿no? De la cifra oficial. No sabemos cuál es la cifra real y tenemos más de 650.000 contagiados y estamos en el 4º lugar a nivel mundial. ¿Cómo ves tú la situación mundial y latinoamericana fundamentalmente ahora que estamos en plena pandemia y bueno, se anuncia una vacuna en algunos lugares del mundo? Bien, el panorama de la pandemia, al ser global, tenemos que abordarlo evidentemente en toda su dimensión, y este es planetario, ¿no? ¿Qué ha pasado con la pandemia? Es que en Europa por lo menos ha tenido un periodo de inflexión y ha vuelto ahora a los rebrotes, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en España, en Italia, ¿no? Y otros países en menor proporción. Hay otros países que están llegando a su fin las cuarentenas, ¿no? Los confinamientos rígidos que han tenido que tomar, como lo tomó en su momento el Perú. China y Asia en general, ellos sí ya están viviendo lo que se llama una nueva normalidad o una posnormalidad, pero la sede, el epicentro de donde sale el coronavirus, ya está viviendo otra etapa, ¿no? Definitivamente ellos sí ya han tenido incluso eventos masivos, ya los estudiantes están en las escuelas, en otros países de Europa también, como en Inglaterra, ya están alentando el regreso de los escolares al aula, de las clases presenciales, ¿no? Pero vemos que en otros están ocurriendo los rebrotes. América Latina, ¿no? Para ya acercarnos hacia acá, obviamente que Brasil lidera aquí, Estados Unidos a escala planetaria, ¿no? Sus dimensiones de contagiados y fallecidos no tienen ningún parangón con lo que viene ocurriendo aquí. Quizás compite con el Brasil, pero... será por el número de habitantes, básicamente. Claro, son más de 200 millones de habitantes, claro, ¿no? Entonces evidentemente que sí, ellos están en otra latitud, ¿no? Son estados continentes diferentes, claro, a un estado, una nación pequeño como el Perú. Sin embargo, el Perú, ¿no? Quizás seguido por México, ¿no? y Colombia, estamos haciendo análisis cualitativo más que con datos, ¿no? Correcto. Son los países que están sufriendo con mayor fuerza esta pandemia, que en realidad, por lo menos en el caso peruano, ya es una tragedia nacional, ¿no? Una calamidad, realmente lo que está pasando acá, estamos hablando de más de 650.000 infectados, más de 28.000, pero con las cifras sinceradas estamos hablando ya de alrededor de 50.000 fallecidos. Así es. ¿No? Más de 50.000, porque esos 50.000 eran hasta la primera semana de agosto. Sí, ya claro. hemos pasado agosto, estamos septiembre y yo creo que estamos superando los 60, fácil. Fácilmente, claro. Entonces esto ya es una tragedia, ¿no? ¿Cómo lo explicamos? ¿No? En realidad todo el mundo busca una explicación, ¿no? Unos han reducido a la responsabilidad política del presidente, que es inobjetable, es un dato imposible de eludirlo, ¿no? La responsabilidad política evidentemente es del presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, no existe un solo responsable, ¿no? Yo en varios textos que escribí señalé que el problema era de que el Estado peruano no funciona, ¿no? Salvo algunas islas de modernidad, ¿no? Como BCR y quizás SUNAT, ¿no? Y por ahí el MEF, ¿no? Pero más no tenemos, ¿no? Nuestros buques insignia a nivel institucional son escasísimos. Todo lo demás es un estado, parte de lo que se llamó en los años 80 la crisis del Estado peruano, ¿no? Un Estado que no funciona, es incapaz de funcionar, y a ello se le ha sumado con mucha mayor profundidad, ¿no? Hasta la médula, el tema de la corrupción. Entonces,
todas las medidas de confinamiento que siguieron hacia el 16 de marzo, que es donde arranca la cuarentena y el estado de emergencia, tanto estado de emergencia que es el marco en el que se hace la cuarentena, como el estado de emergencia sanitario, debieron funcionar, ¿no? Todos nos replegamos, la mayoría, ¿no? Los informales son los únicos que se mantuvieron, digamos, al margen de esto, pero hasta los crímenes se redujeron, no hubo feminicidios, la violencia se convirtió en un fenómeno intrafamiliar. ¿Cuándo se quebró eso? O sea, ¿qué pasó? Que si bien es cierto hubo una primera etapa que se cumplió, ¿qué pasó? Yo lo que creo es que hay varios factores también ahí, ¿no? Claro. Los primeros bonos, incluso hasta el primer bono universal, en realidad no llegaron como debieron llegar, ¿no? Las bolsas de alimentos fue otro factor de corrupción, más que de llegar a estos sectores, a los sectores más pobres, que eran los que no podrían soportar una cuarentena tan larga que se extendió con varias ampliaciones hasta el 30 de junio. Entonces, ahí viene que ni los bonos, ni las bolsas de alimentos, ¿no? Para la cual se dio ingentes cantidades de recursos del Estado, no funcionaron, y la gente entre mayo y junio desbordó la cuarentena. La cuarentena fue en realidad desbordada mucho antes de que ésta llegue a su fin, ¿no? Y ahí hay que explicarlo por la informalidad. 72% de Perú es informal. Yo sostengo que la informalidad es una condición del peruano. Esta tiene que ver con los orígenes de la República. Hay una histórica desconexión entre la ley y la realidad, ¿no? Entre la ley y los peruanos. Los peruanos sencillamente nacieron, cuando nace la República ellos no sabían que había nacido la República, y por lo tanto lo que hoy viene ocurriendo y se ha profundizado es pues comportamientos, ¿no? De la informalidad que no les importa el desapego a la ley y muchas otras cosas, pero eso tiene una explicación estructural, o sea, no es una explicación solamente por la maldad de los informales, ¿no? Además la informalidad, si bien es 62%, pero cubre casi todo el país en cuanto a comportamiento. Así es, ¿no? Porque el comportamiento de clases medias, clases altas, es exactamente igual. O sea, la informalidad no solamente tiene que limitarse al tema económico, al tema laboral, sino que se extiende al tema cultural, a la costumbre, a la actitud del peruano. Así es. Y esta tiene una raíz, como te digo, el origen mismo de la República. El día que se proclamaba la independencia, en 1821, José de San Martín, el país real no sabía lo que había pasado. Claro. ¿No? Entonces, desde ahí hay que... La desconexión del Estado. Claro. Sin embargo, las poblaciones, o lo que se llaman los ciudadanos del campo, ¿no? Ellos sí después asumieron las leyes y las normas y las respetaban. Y en Lima surge la informalidad chola, ¿no? Después de las grandes migraciones del 30, el 40, el 50, el 60, hasta su remate que fue en los 80. Ahí es donde surge la cultura chola, la informalidad, ¿no? Y es esta la que va después a permear todos los sectores sociales. Es decir, ahora muy poca gente responde a la ley, la respeta, ¿no? Hay un irrespeto generalizado a las normas, los comportamientos de la gente es al margen de esto, ¿no? Y ahí entonces han hibridado ya tendencias desde las lumpenescas hasta la criminalidad, ¿no? Toda la criminalidad ha sido parte de esta dinámica de dar al traste con la cuarentena, simplemente, ¿no? Y buscar la misma explicación que los sectores más pobres, ¿no? Los sectores más pobres decían, no puedo, entre morir con el COVID y morir de hambre, prefiero lo segundo, ¿no? Y por lo tanto irrumpieron con esta cuarentena, que ya no era válida, ya había colapsado, ya había fracasado la cuarentena antes de que llegue a su remate final a nivel cronológico, que fue el 30 de junio. Entonces, ahí hay factores estructurales que lo explican, ¿no? Ahora, hay subculturas que han emergido al interior de esta informalidad. Tú mencionabas un tema importante, que es que hubo la independencia de la República en 1821,
y había una desconexión entre el mundo real y el mundo legal o político, como era José San Martín y algunos militares que estaban tomando el control. Pero en 1921, o sea, se dice que, y ya se ha informado, que cada 100 años tenemos una pandemia, ¿no?, mundial. La última pandemia mundial fue en 1921, en 1920 aproximadamente, ¿no?, que coincidía con la República, igualito estábamos en esta época. Y hoy día ha salido algo muy interesante en el comercio que me preocupa sobremanera, porque esto nos dice mucho de qué va a pasar después de que pase todo esto. Por ejemplo, dice, hace 100 años, Censo General del Perú, un día como hoy, 31 de agosto de 1920. Es absolutamente necesario que el Perú cuente con un censo general y por eso es indispensable que el presupuesto para el año 1921, o sea, un año después de hace 100 años, se considere ese gasto. No se pueden seguir ignorando los más elementales datos de composición de nuestro país y de su capacidad. Es increíble que no sepamos en 1920 el número de habitantes del Perú, y el último censo había sido 1876, antes de la guerra con Chile, ¿no es cierto?, en que se realizó justamente este último censo. No se concibe que no exista un documento fehaciente en el que conste el desarrollo de las fuerzas vivas del país. Esto hoy día parece que nos refleja la realidad peruana, pese a los 100 años que han pasado, porque el gobierno, en este caso, es un gobierno mediocre, el gobierno de Vizcarra, pero han pasado 100 años y el censo que tenemos y que ha sido hace unos cuantos años no ha servido para absolutamente nada en esta pandemia. No ha servido de nada. ¿Qué nos va a pasar entonces de acá después de que se encuentre la vacuna? Va a haber una serie bueno, todo el mundo va a estar contento porque va a poder salir una de esas, porque ya no vamos a poder tener que usar la máscara, pero ¿qué pasa con la otra vacuna contra esa informalidad, contra esa mediocridad, contra esa indisciplina del peruano? Mira, yo de todas maneras quiero destacar en este escenario, hasta antes del 30 de junio, dos comportamientos. Uno, el indígena, amazónico y andino. Ajá. Estos optaron por el repliegue en sí mismo, es decir, en el caso, por ejemplo, amazónico o de ceja y selva, se fueron a sus comunidades, los achánicas, los chipivos, ¿no?, los aguajún. Yo he seguido atentamente por esas zonas que trabajo. Claro. Y se fueron a sus comunidades, ¿no? El problema fue que ellos viven de los programas sociales, Juntos, el programa Pensión 65 y otros programas, ¿no?, como Caliwarma, etc. Que se paralizaron. Entonces, ¿qué pasa? Tú te vas y te repliegas, pero después te falta para comer. Después necesitas de los programas, porque se han hecho dependientes de los programas, ¿no? Eso ha atenuado mucho. Muchos se alegran de que los programas sociales funcionen en esos sectores. Yo no lo veo de esa manera, con esa perspectiva, pero sin embargo eso les permitió tener un repliegue fuerte. Y es por eso que no crecía la pandemia en esos sectores. Uh-huh. Y el otro es las clases medias. Hay que destacar que tenemos cada vez más pequeños, pero las clases medias son las que más han respetado las cuarentenas, ¿no? Cualquier distrito de clase media hoy ya tiene menos incidencia de infectados y de muertes, ¿no? Empecemos desde Jesús María, Pueblo Libre, propio San Miguel, ¿no? Ya, si nos vamos más allá, San Isidro, San Borja, ya casi están libres de la pandemia, ¿no? Entonces, esos sectores que ponían sus alfombras llenas de lejía, que usaban mascarillas y todo tipo de cosas, son las que mejor se han protegido. Pero esos son los extremos, ¿no? El resto ha hecho de esto un verdadero carnaval, ¿no? Y ahora ya se están jugando, es permanente, un juego de la ruleta rusa. Es decir, la gente sale realmente porque está desafiando al nuevo coronavirus. No sale porque tiene necesidad, sino porque ya se la está jugando. Ya lo hemos visto en varios casos, como ver a señoras, no eran muy jóvenes, las que bailan sobre nichos, ¿no? O ver fiestas de profesores en un colegio inicial. Realmente. O de las mismas enfermeras, médicos que estuvieron en un hospital. También, increíble. Todos, acá nadie se ha escapado. Nadie se sabe, sí. ¿No? A Ñol Solano también lo vimos saliendo de una casa muy cercana a la suya, incluso con su bebé. O sea, con su bebé. Entonces, los comportamientos del peruano hay que examinarlos ya, ¿no?
porque el gobierno ha tendido a echarle la responsabilidad, ¿no?, al ciudadano en general. Pero tampoco se puede decir que el ciudadano no tiene su responsabilidad. Si hay disposiciones, hay normas, por ejemplo, los países asiáticos lo han cumplido y han logrado aislar, ¿no?, y disminuir el impacto que ha tenido este virus en su población, ¿no? Corea muy bajo, ¿no? Japón prácticamente no tiene registros preocupantes, ¿no? China ya está volviendo a la normalidad anterior, ¿no? Entonces, claro, con una serie de medidas de bioseguridad, porque puede existir el rebrote, ¿no? Entonces, en el Perú no. Yo te digo con absoluta sinceridad, si en el Perú no logramos aislar con la cuarentena de los primeros 40 días, ya no lo íbamos a contener. Y eso es lo que ha ocurrido. No se pudo contener hasta inicios de mayo, ya no se podía contener esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no funciona. Se soltó plata a los municipios, pura corrupción, ¿no? Con rarísimas excepciones, ¿no? A los gobiernos, a las direcciones regionales de salud, dinero. Hasta ahora se está descubriendo cómo tienen ahí oculto, ¿no es cierto?, mascarillas, gel, alcohol. Realmente es impresionante. O sea, a la policía también se le dio, también están siendo investigados, ¿no? Tras el cambio de ministro, que ahora seguramente va a haber otro cambio de ministro por lo que ha ocurrido en Comas. En Los Olivos, ¿no? En Los Olivos, perdón. Claro. Sí. Entonces, este es un desmadre. El país es un desmadre, ¿no? Y es ahí justamente donde quiero, ¿no?, después de la pausa que vamos a hacer en breve, conversar. ¿Qué pasa? O sea, es un desmadre por la cultura del peruano, es un desmadre por el Estado que no existe, es un desmadre porque la misma educación, la poca ciudadanía, repetimos, los empresarios, nosotros creíamos que el empresariado era la solución y hemos visto cómo ha habido empresarios traidores a la patria prácticamente, con las clínicas que nos cobraban prácticamente una cantidad que no debían cobrar, ni siquiera el doble, sino que no debían cobrar. Entonces, esa situación, ¿en qué nos pone comparativamente con otras latitudes en el mundo? Vamos a hacer una pausa y retornamos aquí en Siempre con la Verdad. Bueno, continuamos aquí en Siempre con la Verdad. Estamos conversando con Jaime Antezana Rivera, investigador social, analista político, y nos ha hecho pues una suerte de análisis, recuento de lo que ha pasado en el mundo, cómo estamos en el mundo, cómo estamos en Latinoamérica y cómo nos enfrenta esa realidad con una realidad distinta a la que nosotros vivimos acá en el Perú y que nos preocupa no solamente porque, bueno, por los muertos, por los contagios y porque no se sabe cuándo acabaremos, sino también qué va a pasar después de encontrar la vacuna, que se nos vacune. Eso es algo que prácticamente nos tiene más preocupados que la misma enfermedad. Efectivamente. Bueno, respondiendo a tu pregunta, en el Perú no puede haber un solo responsable, ¿no? El empresariado se mostró, indiferente, creo que es muy poco, ¿no? Ha tenido un comportamiento irracional en esta crisis sanitaria, ¿no? Al final han puesto a regalar algunos cientos de galones de gas. Eso es todo, ¿no? Eso ha herido al país, ¿no? Lo ha herido. Nunca hemos visto un empresariado que llega el grupo Credicor, que le da 3,6 millones de dólares a la campaña de Fuerza Popular de Keiko Fujimori y no da ni una fracción de eso a esta crisis sanitaria, ¿no? Realmente. Y ahora, si nos vamos por el tema del conglomerado farmacéutico, ¿no? Los medicamentos, claro, ellos apuntan a la economía social de mercado y esa no permite que el gobierno, el Estado, en otras palabras, pueda intervenir en el manejo de los precios. ¿Por qué? Porque es sagrado, ¿no? Bueno, pues eso llevó a la especulación, los llevó a elevar los precios de los medicamentos como la acitromicina, paracetamol, ¿no es cierto?, la ivermectina, etc.
no les importaba nada, solo les interesaba ganar, ¿no? Porque estas farmacias estuvieron abiertas. Es más, ocultaron los productos y la gente en su desesperación no sabía qué hacer y optaron por las recetas caseras, ¿no? El matico, el quión, todo tipo de cosas que la gente sabe hacer, ¿no? Eso es por el lado del empresariado. Resultado, la gente odia a los empresarios, no solo a las clínicas, no solo a los que directamente han tenido que ver con esto, a todos los empresarios, porque esta vez la gente ha perdido familiares, ha perdido amigos, ha perdido seres queridos muy, muy íntimos, ¿no? La realidad post pandemia va a ser realmente, recién la vamos a mirar seguramente, por el momento todavía no. ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos no nos acompañan? ¿No? La forma como nos vamos a relacionar nos va a permitir tener una idea después. No, ahorita por el momento no. Entonces, veamos el comportamiento de los políticos. Este Congreso no ha hecho una sola norma contra la corrupción. Una. Surgieron como hijos de la lucha anticorrupción, ¿cierto? De la disolución del Congreso. Pero no hay una sola norma, ¿no? Entonces, el Congreso de la República lo que está haciendo es actuar sobre demandas sensibles, ¿no? Como por ejemplo el aporte de la ONP, ¿no? No les importa que la ONP no sea un fondo que lo puedan manejar, ¿no? No les importa. O sea, es intangible, no les importa, simplemente ellos siguen adelante, aprueban y despliegan ahí enormes expectativas en la gente y la posibilidad de que puedan tener su plata contante y sonante, sabiendo de que ellos individualmente nunca lo van a tener, ¿no? Tenemos a otros actores, los gobernadores regionales, ¿no? Salvo rarísimas excepciones, quizás Cajamarca, quizás San Martín, ¿no? Pedro Bogarín, el caso patético del gobernador regional de Arequipa, ¿no? Realmente ninguno ha liderado, ¿no? el combate contra el COVID-19, ninguno, ¿no? Con rarísimas excepciones. Entonces, este es parte del cuadro del desmadre. Los alcaldes tuvieron la plata, y también los gobernadores tenían presupuesto para esto. Claro. No han gastado. Hay hospitales regionales, tiene una dirección regional de salud. No, eso lo mencionamos, ya hemos mencionado la dirección regional, porque ese es el Estado. Así es. Estamos tratando de ir a otros actores más allá del Estado central, ¿no? Así es. Entonces, no hay liderazgos regionales, no hay articulación. Hasta hoy se está hablando sobre eso, ¿no? Y por ahí está circulando un pronunciamiento para la incorporación de la sociedad civil en este tema. Mira, ya estamos pues no estamos en el rebrote, estamos en el repunte de todas las... En el repunte de algo que nunca llegamos a controlar. La meseta y a nunca nada. Se llegó a controlar. Así es. ¿No? Por ahí hubo una pequeña inflexión, a eso llaman una baja, pero de lo más ligero posible, ¿no? Porque la tasa era marzo-abril 3.000, ahora es 7.000 o 9.000 de infectados. Diarios. Realmente más que se duplicó. Sí, pues. ¿No? Entonces, esto no puede, esto es producto de la responsabilidad de muchos actores, ¿no? Los partidos políticos, ninguno hizo un pronunciamiento, ¿no? Todo el mundo se lamentaba. Es el comportamiento del Congreso, es el comportamiento, porque no existe partido, pues, ¿no? Lo que existe son estructuras, como decía Pedro Planas, etiquetas políticas, y hoy día la tendencia del siglo XXI fue a la criminalización de las estructuras partidarias. Todas se han criminalizado, o la mayoría. ¿Qué partido se salva de la no criminalización? Es decir, de no tener en su seno gente que viene del mundo de la corrupción, o del lavado de activos, o del narcotráfico. Casi ninguno, ¿no? Entonces, partidos no existen. ¿Qué pronunciamiento hubo institucional? ¿No? Casi de ninguno, salvo por ahí salió un pronunciamiento, pero no para proponer cómo se debería encarar esto, ¿no? Sino para criticar.
Entonces, evidentemente, por eso es el país que está en la gareta, ¿no? Y esto no puede ser solamente, entonces, exclusiva responsabilidad del presidente, porque, como te digo, todo se dio para que este país pueda tenerlo controlado y seamos Suiza, ¿no? Un país ordenado, un país con una cuarentena que se iba ampliando hasta que estalló, ¿no? Los diques que la contenían estallaron y se vino lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto hay que ver qué hacemos con el Perú, porque como estamos ya al borde del bicentenario, y si bien, como lo has descrito, esa vez no sabían cuántos había, ahora sí sabemos cuántos somos. Estamos hablando de 32 millones más o menos, ¿no? Ajá. Entonces, el problema no es saber o no cuántos somos, el problema es saber si el Estado peruano es capaz de enfrentar esto. Yo lo que creo es que no, porque ha recibido un Estado que no funciona. El fujimorismo en los 90, para poder invertir, ¿no?, en obra pública, tuvo que crear organismos paralelos al Estado central. INFES en el caso educativo, INADE en el caso PCM. O sea, tienes que crear instituciones diferentes a las que ya existen para poder hacer obras. Si no, no funciona. Si sigues por dentro del Estado, un colegio demora de 8 a 12 años. Así nunca vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, y con una trama burocrática, con una normatividad sumamente densa, ¿no? Entonces se necesita la reforma del Estado, se necesita un montón de cosas en realidad. La reforma sanitaria, ahora está en emergencia, pero no está en un proceso de reforma, ¿no? Hay que ver cómo encaramos el tema de la reforma Ahora, pero todo eso son procesos que llevan su tiempo, ¿no? Claro, y tenemos, acá se cree que ya, bueno, que en 5 meses el presidente había disuelto el Congreso, ¿no es cierto?, en septiembre del año pasado, octubre, ¿no?, que empezó la disolución, y tenía el tiempo suficiente para ver solito, y todo el mundo cree que en 5 meses, en un año, en 5 años, el próximo gobierno que entre el 11, que gane las elecciones del 11 y que entre el 28 de julio del próximo año, ¿no?, el 11 de abril me refiero, ¿acaso va a tener oportunidad de hacer algún cambio, digamos, que pueda redundar en beneficio de la población a largo tiempo? Podrá sembrar la primera piedra, pero con estos actores que tenemos y que parece que van a ser los mismos, ¿habrá oportunidad? No creo realmente. Ahora ya entramos al tema de la coyuntura, ¿no? Porque pues, a la crisis sanitaria, antes teníamos una crisis, ya tenemos una crisis económica, ¿cierto? Una crisis económica que todo el mundo lo reconoce, y no solo es de la del Perú, sino es de todos los países. Todos los países están en crisis económica, ¿no? Porque han invertido en la cuarentena, han paralizado más de 45 a 60, más de 3 meses. Entonces no hay ninguna economía que pueda decir gozo de buena salud y voy a seguir como si nada hubiera pasado. Todas las economías están en crisis. Ajá. La peruana ha tenido que invertir lo que logró en el llamado crecimiento de los 12 años, ¿no?, o 13 años. Lo cierto es que hay una crisis económica, ¿no? Hubo una crisis política, menos mal que se pasó, pero se mantiene la tensión entre el Congreso y el Ejecutivo, una tensión muy fuerte, ¿no?, que tiene que ir hacia el Tribunal Constitucional para dirimir constitucionalmente el tema de algunos proyectos de ley, ¿no? Ahora tenemos la crisis sanitaria. Esta crisis la vamos a tener que seguir encarando, habría que incorporarlo como una reforma, ¿no? Tenemos ahora también otro proceso. Hildebrand titulaba en su última edición que estamos en la crisis de época. Yo creo que sí estamos en la crisis de época, pero no tanto por las variables macroeconómicas. ¿Sabes qué está ocurriendo? De que justo en el contexto de la pandemia, ¿no?, estamos viviendo el fin de la ola neoliberal. La ola neoliberal yo creo que está asistiendo a su cancelación. ¿Qué fue la ola neoliberal? ¿No? Es las reformas estructurales, ¿no?, que desregularizaron la desregulación, ¿no? Es decir, el Estado dejó de tener un papel importante, ¿no?, en la cosa pública, ¿no?, y pasó a ser el mercado, ¿no? Otro rasgo importante ha sido las privatizaciones, las concesiones. Hoy, en el Perú, cuando Cateriano quiso proponer un paquete de concesiones de inversión minera,
le salió la censura, ¿no? O sea, no puedes hablar de eso. Habla en la calle sobre eso y la gente simplemente no quiere, ¿no? No quiere, no es que ha cambiado el sentido común, ha cambiado el país, ¿no? La gente no solo odia a los empresarios, odia lo que es privatizaciones. A ver, que Vizcarra intente siquiera privatizar la Sedapal. Se le viene abajo no 15.000 como las marchas que hemos visto, sino 30.000, 50.000. Así de simple. O sea, hay un cambio. Jaime Altado en su último artículo dice, creíamos que que el modelo funcionaba, que el modelo había dado. No, están miccionando fuera del vacío. El país ha ocurrido lo que siempre ocurre, eso sí es pendular, ¿no? De políticas estatistas, ¿no? Nacionalistas, periodo 68 hasta más o menos el 75, la contrarreforma 75-79, ¿no? Pero todo eso, hasta incluso los finales de los 80, podemos decir que fue un periodo de estatismo. Con el fujimorismo entramos a la oscilación del péndulo hacia la economía, hacia lo que llamamos el neoliberalismo. Bueno, pues el neoliberalismo que se instala más o menos en 91-92, ¿no? Ahora está volteándose hacia lo que llamo un nacionalpopulismo, ¿no? Lo que estamos es mirando hacia el nacionalpopulismo y nada funciona. El equilibrio que llamaba uno de los científicos sociales más activos últimamente, decía, el equilibrio en este país que nadie ha podido cambiar desde el 90 era el tema de la reforma económica. Bueno, pues esa reforma económica a la gente no le interesa, ¿no? Y si revisamos todos los proyectos de ley que hay en el Congreso, la mayoría tiende a ver en el Estado, ¿no? La solución de todo. Ya no en la economía, ya no en el modelo económico, así es, ¿no? Entonces, el Perú está en un cambio de época, efectivamente, pero estamos pasando del neoliberalismo a lo que yo llamo un nacionalpopulismo. Ahora, ¿solo en Perú? No, este es planetario, pero en otros países la tendencia es del neoliberalismo, ¿no? A un mayor peso del Estado, ¿no? En todos los países ¿Cómo lo ve Chile? Que Chile antes de la pandemia justo pasó por una situación muy crítica. Claro, pero con la pandemia eso ya notamos. Y ya se notaba. Ya se logró advertir con las protestas en Chile, claro, ¿no? Incluso las protestas en Bolivia, Colombia, en sentido inverso, así ¿no? Las protestas en Ecuador, ¿no? Que los modelos no habían logrado superar las inequidades, ¿no? Y Chile era el caso, ¿no? del neoliberalismo de tipo thatcheriano o del tipo que aplicó Ronald Reagan, ¿no? En su periodo, que trastabillaron, ¿no? Ya ese era el anuncio. Con la pandemia lo que se nos viene es un nacionalpopulismo. No es estatismo propiamente dicho, pero puede tirar hacia eso. Más que estatismo es hacia dictadura, ¿no? Hacia liderazgos gobiernos fuertes, radicales, autoritarios, profundamente autoritarios. Y en el caso peruano habría que añadirle modelos autoritarios, populistas, estatistas y criminales, ¿no? Porque muy pocos partidos se salvan, ¿no? Ahora, Fuerza Popular, que de mi perspectiva de análisis era el principal narcopartido del Perú, la principal narcoorganización criminal que había, ¿no? Habían otras menores, como el APRA, ¿no? Pero ese espacio lo va a ocupar ahora una alianza sin papeles, implícita, entre APP y Podemos, ¿no? Que yo he llamado que es una narcoalianza. Eso proviene del narcotráfico, sin duda alguna. Quien tenga dudas, que pregunte a los cajamarquinos, ¿no? O quien tenga dudas, que pregunte a los huancavelicanos de Castrovirreyna, ¿no? Para que sepan de dónde proviene la plata de los principales clanes que están acá, dentro de estos partidos, ¿no? La gente que estuvo cerca en los últimos 20, 30 años de estos clanes poderosos que ahora han emergido en la política, se van a llevar la sorpresa de su vida, ¿no? Porque como no se investiga, entonces todo el mundo cree que el dinero fue generación espontánea, ¿no? Plata como cancha, entonces todo el mundo lo da por validado que es así, que hay plata como cancha.
Pero yo creo que ahí hay un componente que viene del mundo del crimen organizado, ¿no? El narcotráfico hoy está hibridado con un montón de actividades criminales, ¿no? Entonces, el crimen organizado presente en esto. De eso se nos viene, una mezcla de eso, ¿no? Y yo no veo entonces ninguna salida. Ahora ha aparecido Hernando de Soto, ¿no? Y ya inmediatamente lo han asociado a un candidato del fujimorismo, ¿no? Porque evidentemente si Hernando de Soto es candidato, Keiko no va a ser candidato, ¿no? Porque están peleando el mismo espacio y un pequeño nicho. Y se equivocan los que piensan que Hernando de Soto va a funcionar, porque no leen al país. El país ha cambiado. La gente de verdad odia a todos ellos que le hablan de la economía de mercado. Se ha vuelto sentido común ahora hablar de que esta constitución no sirve porque fue hecha como lo conocemos, ¿no? O sea, todo lo que era un discurso, ¿no?, digamos, de ciertos sectores ahora se ha convertido en sentido común. Así es. Entonces, creo que el país marcha hacia eso, ¿no? Y lamentablemente yo no veo quién pueda encarnar esto. Una propuesta centrista es la mejor, lo más sano sería, ¿no?, lo más sensato. Sobre eso quiero conversar en el siguiente bloque, vamos a hacer una pausa, pero sobre justamente ya entrar de lleno al tema elecciones generales, quiénes podrían ser los principales candidatos y que puedan tal vez dividir la cancha en 1, 2, tal vez en 3 partes. Vamos a hacer una pausa y retornamos aquí en Siempre con la Verdad. Continuamos, amigos, aquí en Siempre con la Verdad. Estamos repito, hoy día 31 de agosto, en el día 169 del estado de emergencia, retomando estas entrevistas, programa de entrevistas como siempre lo hemos hecho. Y estamos conversando con Jaime Antezana Rivera, investigador social, analista político, que nos ha hecho una suerte de análisis de la realidad nacional, latinoamericana y mundial. Pero ahora queremos entrar a un tema ya bastante puntual, porque ya hemos pasado por la situación que estamos viviendo respecto al COVID, de lo que hemos tenido con este conflicto entre poderes legislativo y ejecutivo, entre inclusive, ¿no?, lo que ha pasado, la falta de interacción. De alguna manera no ha habido ninguna articulación entre los niveles de gobierno, central, regional, municipal, etcétera, pero ahora ya estamos entrando a una situación mucho más compleja, que es lo que se nos viene el próximo año. El 11 de abril del próximo año, 2021, año del Bicentenario, van a llevarse a cabo las elecciones generales, donde elegiremos al nuevo presidente y vicepresidentes y a nuevos 130 congresistas. En realidad, las reglas de juego no han sido modificadas tanto es así que hasta ahora, por ejemplo, ha habido un pedido para que se extienda el plazo para que nuevos partidos políticos, estos partidos políticos que han pedido su inscripción con estas nuevas reglas de juego aprobadas el año pasado, puedan inscribirse, y se quedó suspendido por el tema del COVID. No han podido hacer su tarea para no solamente constituir comités, sino también afiliar. Pero ellos solamente tienen plazo hasta el día 30 de septiembre, acá nomás, a un mes. Y al 30 de septiembre no van a poder hacer nada de lo que no han podido hacer en más de 100 días porque estuvimos todos en cuarentena. Esa realidad nos va a poner nuevamente contra la pared, porque vamos a tener que elegir entre el mal menor, vamos a tener que elegir entre congresistas, candidatos al Congreso, que están cuestionados por el tema de la corrupción y no hay cómo manejar esa situación. Un jurado nacional todavía que está amarrado, no tiene mucha libertad para poder disponer lo conveniente, y en esa situación está el Perú. Jaime, te preguntaba antes de la pausa, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Quiénes podrían ser los que al final dividen la cancha en 2, no sé si en 3, pero que puedan perfilarse como los próximos o el próximo gobernante del país? A ver, yo creo que por lo menos los que lideran las encuestas, no es lo mejor que le pueda pasar al Perú, ¿no? George Forsyth lidera la encuesta, 25%. ¿Qué puede ocurrir con el Perú en manos de él? Que si tuviera alguna idea sobre el Perú, digamos, podríamos valorarlo, ¿no? Pero él no tiene una sola idea del Perú. Todo lo que él ha hecho se sintetiza en ordenar Gamarra, ¿no?, y en controlar la informalidad, ¿no?,
que pugna entre las bandas criminales. Nada más. Sin embargo, eso es un buen dato para poder saber qué es lo que se nos viene. La gente quiere orden, ¿no? Ahí subyace la idea de orden. Este pata ordenado. O sea, la idea de orden es muy valiosa, viene desde Odría, ¿no? Entonces, quizás hay una... Por ahí hay entonces un ingrediente de lo que llamaba un proceso hacia una salida autoritaria. Pero habría una contradicción, ¿no? En ese sentido, sí. Todos queremos orden, pero a la hora que nos toca a nosotros, tratamos de escabullirnos y no cumplir con ese orden. O sea, queremos orden, pero no que nos exijan el orden a nosotros. Eso pareciera que es Eso es cierto. Una situación del Y ahí peruano. viene el segundo elemento, ¿no? En las redes uno ve, y la cachetada del capitán, faltó la cachetada del capitán. No sé. A un capitán que... Sí, le cacheteó a un muchacho. Claro. Entonces, ahí está el ingrediente desde abajo, ¿no? No solo orden, sino con cachetada, ¿no? O lo que deslizó de alguna manera el ex comandante general del Comando Conjunto, el almirante o vicealmirante Montoya. No, él no lo quiso decir, pero esto hay que poner, es un régimen, lo que él planteaba era un régimen de excepción, ¿no? No lo quiso decir, pero era con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y las Fuerzas Armadas tenían que poner orden. Yo estoy seguro de que hay un anhelo subyacente de mucha gente que a la vez también convive en él, de sacarle la vuelta, sacarle cachita a las disposiciones, a las normas, pero en ellos hay, acá lo único es que venía alguien que ordene a golpes, a patadas, a cachetadones, podríamos decirlo ahora. Entonces, ahí tienes el caso de George Forsyth. No tiene partido, no tiene visión de país, no tiene nada. Lo que tiene es una relación carismática con la gente, ¿no? Yo creo que eso nos conduce derechito al abismo. O sea, en medio de una crisis económica que ha casi subsumido todo lo que fue la bonanza económica del llamado periodo de crecimiento, ¿no? Más las múltiples crisis que estamos teniendo, ¿no? Yo no entiendo cómo puede el Perú pensar que él es el mejor, o que haya peruanos, un sector importante que piense que es la alternativa. Pero no es manipulado este tipo de encuestas donde te ponen el nombre y tú no te queda otra, yo lo conozco a Forsyth porque ha sido el arquero, o porque está haciendo pues su show ahí en el tema de Gamarra, o porque se casó o tuvo problemas con faranduleros. Yo creo que en sus inicios puede haber tenido ese ingrediente, pero ahora ya no, porque ya es conocido. Además, Gamarra, si antes era el jirón de la Unión en el Perú, ahora es Gamarra el Perú, ¿no? Esa es la verdad. Sí. Gamarra es el Perú. Gamarra es el mosaico, ¿no? Ahí está todo el Perú condensado, pues viene de todas partes a llevar ropa. Entonces, por eso es que su figura ha crecido. Ahora, no ha hecho una sola obra, ni una sola obra, ¿no? Entonces, yo no sé qué nos espera con esa salida, pero sin embargo, puede haber sido elaborado por ciertos sectores, ¿no? Porque, como bien se dice, hay sectores que crean personajes, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en la última encuesta, ¿no? Por ahí veo a Bengolea. ¿Cómo Bengolea? Si no pudo pasar ni siquiera la valla la vez pasada, ni para el para el Congreso. Y lo ponen como un nuevo candidato, ¿no? Por mencionar un caso, ¿no? O sea, ¿Cómo ves a Jorge Muñoz, alcalde de Lima? No, Jorge Muñoz no puede postular, ¿no? No puede postular. Y si pudiera, tiene ahí varios competidores, ¿no? Raúl Díez Canseco, Alfredo Barnechea, tiene también a esta persona que viene de Puno, pero que ha sido congresista por Lima, que ahora está armando su campaña nacional. Ajá. O sea, ahí va a haber un serio problema en Acción Popular, ¿no? Pero bueno, lo real es que hay que comentar la salida de la pre-campaña, ¿no? De Salvador del Solar, ¿no? Yo creo que él ¿Salvador se ha salido o no, ha dicho mejor me doy un paso atrás para que no me ataquen todavía y después a última hora ha pedido al público? No, yo creo que él ha salido. O sea, ya no va, definitivamente. Parece que ya no.
Porque él en todo caso él manifestaba una situación de, bueno, acá hay que hacer una unidad, yo me pongo a un costado para que todos hagan uno, y bueno, y si me llaman en todo caso yo estoy acá. Pero no sé, ¿no podrá ser así? Y justo fue en ese momento en que el moradito, ¿cómo se llama? Cayó. No, el moradito anunció, pues, ¿no? Dijo, bueno, acá yo les pongo a Forsyth, le pongo a Del Solar, Sí, y pero, no sé cuánto. el periodo en que estamos a 8 meses de las elecciones. Sí. ¿No? Y el 30 de septiembre se acaba el plazo para las nuevas inscripciones. Así es. ¿No? Lo primero que hay que destacar es que las elecciones parece que van a ser sin reforma política. ¿No? Se suprime la reforma todo política. va a continuar todo igual. se reforma. ¿No? Y ahora, si la consulta de APP al jurado respecto a si pueden postular los congresistas actuales, ¿no? Porque este ha sido unos comicios extraordinarios, ¿no? Quizás sea sin referéndum, ¿no? Porque lo legal todo funciona, ¿no? Entonces, lo más probable es que asistamos a unos comicios electorales con los antiguos procedimientos, ¿no? Con las antiguas normas, ¿no? Y lamentablemente vamos a tener más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, pero alternativas, Hernando de Soto, algo comentábamos sobre Hernando de Soto. Hernando de Soto, después está Neuhaus, está también otro en el bolo, el mismo Urresti, ¿no? Dentro de todo su... Yo creo que Urresti ha bajado, y esa baja en la encuesta es real, ¿no? Él se ha contradicho varias veces, y la gente está muy atenta a esas flagrantes contradicciones. ¿Y a qué juega? No, él juega a ser candidato. Él juega a ser candidato presidencial, ¿no? Acuña, por ejemplo, está en silencio, ¿no? Juega a ser candidato presidencial también, ¿no? Y tras estos proyectos de ley respecto a la ONP, ¿no? Y a lo que se viene, que es la AFP, que es diferente, porque el fondo privado, el otro es un fondo intangible, estatal, y el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Entonces eso va a quedar, definitivamente va a entrar a la inconstitucionalidad. Así es. ¿No? No hay forma de que eso sea viable, pero sí ha sido utilizado y va a seguir siendo utilizado políticamente, ¿no? Para construir personajes, ¿no? De ahí por ahí he visto un nombre, Cecilia García. ¿No? Yo creo que ella pone su nombre, ¿no? Alguien está metiendo nombres para ver cómo les va en las encuestas, ¿no? Y se les presenta, pues, ¿no? Mediáticamente como si fueran las nuevas cartas. Bueno, hay ciertos sectores, los poderes fácticos necesitan efectivamente candidatos, ¿no? Necesitan tener un manojo de candidatos, un ramillete de candidatos, ¿no? Y yo veo ahora, veamos entonces, vamos a hacer Hernando de Soto, ¿no? Hernando de Soto inmediatamente le han puesto el rótulo de candidato al Fujimorismo, sí, claro. Y ahí se cierra, y ahí él no ve. Yo creo que le va a ir mal. A él le ha ido mal ya como candidato presidencial en otro contexto, donde muy mal. La economía social de mercado era de todos, ¿no? Ahora que ya sabemos que la economía social de mercado, por lo menos la reforma del 93 hacia adelante, no es de todos, no le va a ir bien, ¿no? ¿Un Roque Benavides? No, menos. No, todos los empresarios como él insensibles, porque nadie lo vio no solo en la pandemia, en la cuarentena ni en la post-cuarentena, nadie lo ve, ¿no? Y lo único que hace es hablar de sus intereses, ¿no? Y se cayó la boca cuando hubo reactiva para todos los empresarios, y eso también ha quedado bien claro, ¿no? Para la gente dice, para ellos sí hay reactiva y para nosotros no hay bonos, ¿no? No hay ONP, ¿no? Entonces, sé que el país es un país de dicotomías, ¿no? Es un país de dicotomías. Entonces, yo creo que todos los candidatos del empresariado, Neuhaus no funciona en este país, ¿no? El propio Belmo. Neuhaus funcionó con plata, porque si no hubiese tenido la plata prácticamente una billetera abierta, no hubiese logrado los Juegos Panamericanos. Claro, entonces, pero claro, por supuesto, yo gasto, lógico, si se trata de construir, y solo construir sin ninguna... límite, o sea, nadie me podía decir absolutamente nada. Ningún control. Así es. Cualquiera, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Así es. ¿No? Con un buen contacto con Grañé Montero y otras empresas lo hacemos, ¿no? Porque solamente es cuestión de cemento, fierro y concreto. Claro, y hoy día vemos cómo son elefante blanco, porque hay muchas infraestructuras que no se utilizan. El mismo edificio que hoy día se utiliza como la vía
de Villa El Salvador, ¿no? Si no hubiese sido por la pandemia, ese edificio estaría pues semi-muerto. Claro, ¿no? la idea era que ahí se les dé un... Algunos, a los que han ganado, pero no, pues ¿cuántos han ganado? No, sí. No era tanto, sí, para los edificios que se han construido, realidad, y el costo era demasiado yo veo caro. Que hay algunos sectores desesperados por inventar candidatos. Sí. Eso sí, en definitiva, yo no tengo la menor duda. ¿Cómo ves Antauro Humala? ¿Sigue siendo una sombra o un chiste? ¿Qué cosa es Antauro Humala? Yo creo que Antauro Humala va a ser utilizado por el acuñismo para dividir la izquierda, ¿no? Y desaparecerla. Ese es el objetivo, o por lo menos uno de los principales objetivos, ¿no? Porque él, evidentemente, ha sido un outsider, ya no lo es, ¿no? Outsider es cuando es para las elecciones, ya se fue utilizado para las elecciones parlamentarias, ¿no? Y logró un voto muy fuerte, ¿no? Si contrastas el voto del Frente Amplio, del Nuevo Perú y de UPP Antauro, te das cuenta que Antauro se llevó toda la izquierda del sur, ¿no? Del lado del polo sureño, ¿no? Entonces Antauro va a seguir posesionado ahí. ¿Es demagógico? Absolutamente demagógico, o sea, no se va a poder fusilar a nadie, ¿no? Pero la gente en Andahuaylas cree, la gente en Puno cree, la gente en Ayacucho cree, y nadie le va a decir que no es así. Ellos creen porque Antauro hizo Locumba, Antauro hizo el Andahuaylazo, ¿no? Y en un contexto como este, él va a poder ser un candidato que le merme en el sur. O sea, de cierto modo, Verónica va a verse disminuida ya. ¿Tiene opción Verónica en algo? A ver, habría que ver... ¿Metirá por lo menos congresistas? ¿No lo logró ahora último? Sí va a tener, pero... No lo logró, no metió ni uno. Claro, pero es que ella no se metió mucho en la campaña, asomó, luego se quitó la cabeza para evitar el fracaso, ¿no? Efectivamente, ella fue derrotada, ¿no? Ella como locomotora no jala nada, ¿no? Esperemos que jale algo. Yo no veo a la izquierda ninguna posibilidad. Yo lo que veo en el Perú es la necesidad de un centro político. Y para mí, en determinado momento, el centro era Salvador de Solá, ¿no? Ahora, ese centro está en disputa. Todos estos sectores quieren ser centro, ¿no? Hasta el fujimorismo. Hemos leído a Juan Carlos Tafur decir que si el fujimorismo se reinventa, es decir, que vuelve al centro, pero él se olvida que el 80% odia a Keiko. Si el 80% te odia, ¿no? Y encima los ricos han aportado a ese partido, a su campaña, eso está fresco, la gente no lo va a olvidar eso. O sea, por ahí todas las alternativas que van a estar en el horizonte fujimorista, filo-fujimorista, proto-fujimorista, están condenados al fracaso. Por eso es que Hernando de Soto, siendo una buena carta, eso le puede cortar, ¿no? Eso le puede cortar porque en realidad él ha sido asesor en la campaña anterior, en todas las campañas sale abrazando a Keiko Fujimori. Sí. Y ahí está, nunca se independizó del fujimorismo. Nunca. Entonces eso le va a pasar la factura. Si no, hoy estaríamos hablando de Hernando de Soto. Si él se hubiera mantenido distante, ya en el fujimorismo noventero, sí, estuvo del lado de su padre y después se alejó, tuvo su trascendencia en otros países del mundo, ¿no? Con el tema de la titulación, bueno, podría ser una carta, ¿no? El haber en algún momento... ¿Y los coqueteos con Antauro que hizo el año pasado? No, yo no creo que ahora funcione, ¿no? No creo que ahora funcione porque... no lo veo a Antauro levantando a Hernando de Soto como candidato. Además, no hay instituciones partidarias, lo que hay son aspiraciones individuales, ¿no? Y Antauro quiere ser presidente, ¿no? Eso nadie se lo va a cambiar. Ahora, ¿cómo lo veo yo a Antauro? Antauro yo lo veo totalmente anexado a uno de los brazos del acuñismo, ¿no? Es decir, de la familia Acuña. Su campaña anterior ha sido casi completamente financiada por Virgilio, claro. ¿no? Formalmente se reconoce 50.000 para su sacarlo de la cárcel, ¿no? Si es que eso funcionaba, y después se conoce alrededor de un millón, ¿no? Pero según otras fuentes ha dado mucha más plata. Eso en política te da la condición pues, de vocero.
De ahí que vemos a un hermano, ¿no? del clan Acuña siendo el vocero de este partido, ¿no? Pero ya ni siquiera es un partido, porque es una corriente, ellos tienen un partido, ¿no? UPP era un vientre de alquiler para él, ¿no? Si no de alquiler, por lo menos alguien que ha querido aprovecharse del jale que tiene Antauro en el pueblo sureño. Entonces, yo creo que esa opción ya no va más, ¿no? No va más, no es para ganar las elecciones. Antauro no es para ganar las elecciones, ¿no? Será para que tener alguna cuota de poder en el Congreso y se acabó el tema para negociar. ¿No? O sea, negociar y tal. Nos faltan unos 2 minutos, 3 minutos. No hemos tocado un tema importante. Durante la pandemia, además de la cuarentena, estuvo en cuarentena todos los procesos penales vinculados al tema de corrupción, al tema Odebrecht, al tema de los cuellos blancos. Se acaba de informar, ¿no?, que Mar Víctor pues había vendido cierta cantidad de inmuebles, ¿no?, al primo de Keiko, y que ahí habría un lavado. ¿Esto va a reventar? ¿Keiko va a sacar algún provecho o más perjudicada va a estar antes que después de la pandemia? Yo creo que Keiko, si se lanza a las elecciones, con todo lo que ha estado saliendo últimamente y los beneficios que ha logrado tener, como la prisión domiciliaria, no le va a ir bien. O sea, la va a sepultar. Por eso que la carta de Hernández Soto es para oxigenar a ella. Es la única y como ella todavía es cuarentona, ¿no? Tiene techo. 20 a 30 años por delante, ¿no? Sí, pues. Pero yo creo que estamos ante el colapso del fujimorismo, ¿no? Y su extinción como corriente autoritaria y criminal en el Perú, ¿no? ¿Y Kenji? Bueno, Kenji tiene la investigación por lavado de activos, junto con Iro, con Sachi, ¿no? O sea, por ahí no va. Tiene además el antecedente de los congresistas que estaba comprando para evitar la vacancia del PPK. Bien difícil que las alas del fujimorismo, lo que era el kenyismo, porque ya no existe virtualmente en la realidad política, o el keikismo puedan encarar hacia el 2021, ¿no? No lo veo. En todo caso, si Keiko va a ser para saber exactamente cuál es su nivel, y hacia adelante vamos a tener un fujimorismo sobreviviente, sí, pero no para ganar elecciones ya. O sea, vamos a tener un bicentenario bastante movido, bastante diferente, un 2021 donde nos va a preocupar bastante, no solamente que salgamos de la pandemia, porque creo que la vacuna llegará acá a Perú en julio. No sé, ojalá que llegue antes, pero así como están las cosas, mientras se descubre, mientras se hacen los análisis, mientras se hacen un montón de cosas, y el Perú no está, pues, digamos, entre los primeros países como para lograr tener más rápido que los demás una vacuna. Ojalá pues que este 2021, además de estas cosas que nos van a tener bastante entretenidos, sirva para un remesón en la ciudadanía, porque vienen las nuevas elecciones, vamos a elegir entre lo mismo, pero creo que todavía tenemos nosotros los ciudadanos la posibilidad con nuestro voto de decidir el destino del país. Sí, o decidimos que nos vamos de una vez a deshacer como república, o decidimos darle continuidad a esto. Esperemos que hacia septiembre exista, ¿no?, la aparición de nuevos movimientos, ojalá, nuevos liderazgos que puedan acaudillar, sin caudillismo, pero acaudillar la nación, ¿no? Y de tal manera de continuar con este proyecto republicano y hacer las reformas necesarias, de la reforma de la política, el sistema de justicia, a la reforma de la salud, del sistema sanitario, a la reforma económica. Educativa, pero ahí tenemos la reforma universitaria que habría que también examinarla. También, ¿no? Todo eso involucra. Pero yo creo que el país entra no varía las tendencias desde antes del cierre del Congreso, que es un país abierto a profundas reformas, ¿no?, en casi todos los planos. Ajá. Bueno, muchas gracias, Jaime, siempre aquí con tu análisis bastante agudo, concienzudo, profundo, como requiere pues el Perú, ¿no? Y el Perú profundo justamente, que está bastante distante y se ha visto, como lo has mencionado, con esto de la discriminación evidente que ha tenido el Estado contra diversas naciones del interior del país, milenarias naciones, ¿no?, que han sido prácticamente abandonadas en esta etapa de la pandemia, porque
se aplicaron normas que podían haber servido a un sector de la población, a una población como la de Lima o algunas capitales de ciudades importantes del país, pero no en el Perú profundo, donde tenemos más de 56 naciones, ¿no? Somos un país multinacional, multicultural, y todavía no entendemos que tenemos que buscar esa unidad, esa integración que todos los peruanos queremos para poder hacer del Perú una sola gran nación. Vamos a terminar agradeciendo pues a nuestros audioescuchas, con el fin de que el próximo programa tengamos también no solamente este tipo de comentarios, este tipo de debates, este tipo de análisis, sino también querer sus opiniones. Vamos a pedir nuevamente que en el fanpage de Siempre con la Verdad informativo, en el YouTube, ¿no? la cuenta de YouTube Siempre con la Verdad de Robert Castro Guerra, puedan suscribirse dándole clic a la campana y sus comentarios, por favor, para continuar una interacción entre la audiencia y nosotros. Muy agradecido y nos estamos viendo hasta la próxima semana. Buenas tardes.